Mm. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Es un placer saludarles y como siempre, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de nuestro seminario de perspectivas sobre el derecho. El día de hoy vamos a tener como ponente al profesor doctor Renzo Cavani de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien nos presentará su ponencia, el concepto de factor en la teoría del precedente judicial. Y como contraponente tendremos el gusto de contar con el profesor doctor Juan Bío Vargas de la Universidad Austral de Chile. Bueno, la dinámica de esta sesión será la que solemos tener, es decir, el ponente principal tendrá un tiempo de 30, 40 minutos y el contraponente 15, 20 minutos. Luego, si el Renzo así lo desea, podrá comentarnos o hacer alguna respuesta general a lo que diga Juan. Y si no, pasamos directamente a la discusión abierta por máximo de una hora. ¿Vale? Bueno, Renzo, encantados de tenerte y el tiempo es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. En primer lugar, quisiera agradecer empeñadamente al CICAG, a la Universidad de Tarapacá, a la Universidad Católica de San Pablo y a la Universidad de Split, que son los coorganizadores de este seminario jurídico permanente, por la invitación, que por supuesto únicamente se debe a la amistad que tengo con ustedes. No creo que a mucho más en realidad. Sobre todo teniendo en cuenta pues mi perfil en realidad, ¿no? Yo dependiendo, por supuesto, de qué tan, qué tan álgido sea el debate y cómo me sienta luego de la discusión, tal vez sea el primero y el último seminario de teoría del derecho que doy en mi vida, ¿no? Porque yo no soy un teórico del derecho, por supuesto. Bueno, bromas aparte, agradezco muchísimo también a la profesora Betsa Marciani, muy querida amiga mía, profesor Víctor García Aguirre, muy querido amigo, y el profesor Juan Bío, que lo conozco recién ahora y por supuesto espero que también pueda estrechar algunos lazos de amistad, aunque sea a distancia. ¿M? Entonces, esto es lo que yo tengo para presentarles ahora. El título de la ponencia se denomina el concepto de factor en la teoría del precedente judicial. Ya les digo que es un título particularmente ambicioso y hasta un poco engañoso frente al paper sobre el cual se basa esta conferencia. En gran medida, un poco por una contextualización previa que quisiera darles en este momento. El objetivo del texto, que por cierto tiene un título diferente, ¿ok? Es un artículo, de hecho, que ha sido enviado a una revista, que ha dicho, ya he recibido el peer review de esa revista, tengo hasta fin de este mes para poder subsanar ese peer review, así que, como le decía Víctor, este seminario me cae como anillo al dedo, porque seguro mucho, espero que lo que más se pueda de las observaciones, feedback, objeciones, inclusive que pueda recibir ahora, eventualmente puede incorporarlos para ver si es que con algo de suerte tal vez se pueda aprobar. Ya les comentaré en su momento de qué revista se trata. Pero en todo caso, el título del paper es un poco diferente a la de la conferencia, que tiene que ser un poco más corto, abreviar un poco más, ¿sí? El objetivo de este paper, del texto, ¿ok? Es explorar el concepto de factor y buscar clarificarlo con la ayuda de ciertos modelos teóricos, particularmente, y tiene un papel importante, el de Alchurrón y Bulliggin, de un lado, y de otro lado, cuestionar un poco el entendimiento de factor como una razón en el marco de el razonamiento jurídico. Entonces, es verdad, un paper fundamentalmente conceptual, ¿ok? La conclusión a la que quisiera llegar es que tal vez este concepto de factor puede ser un concepto útil para ciertos aspectos de la teoría del precedente, ¿de acuerdo? Pero, perdón, pero al final de cuentas, em, digamos, eso se debe en gran medida a una explicación un poquito más amplia, que es justamente la que les traigo en este momento. El paper es un extracto de lo que fue mi tesis doctoral, ahora ya la he hecho el libro, está, digamos, en vías de revisión también, ¿ok? Y el título del libro, no de la tesis, sino del libro, es Precedentes, inteligencia artificial de la predicción a la justificación. O sea, al final de cuentas,
lo que yo traté de hacer en esta tesis, en este libro, es una auténtica tesis frontera entre la teoría del precedente de un lado, desde una perspectiva más de teoría del derecho, ¿ok? Porque hay, por supuesto, enfoques muy de derecho procesal. Estos los descarté, preferí trabajar con teoría del derecho. Álvaro Núñez Vaquero, Chiassoni, entre otros, fueron autores que busqué seguir bastante. Entonces, teoría del precedente con este enfoque de un lado, AI and Law, que sería Artificial Intelligence and Law, es una abreviatura muy común, ¿ok? Tanto desde un punto de vista técnico como un punto de vista ético, ¿ok? De hecho, en el libro hay un capítulo bastante largo, que es el más largo de todos, en donde busco dar cuenta, o explicar desde una perspectiva, digamos, más coloquial, aspectos técnicos de ciertos modelos de inteligencia artificial no implementados todavía, que trabajan o que buscan más bien modelar el razonamiento con base en precedentes. Son modelos que vienen trabajando desde más o menos fines de los 80 y que inclusive hasta hoy, aún hoy, siguen siendo, digamos, mejorados y de pronto con vistas a una futura implementación. ¿Ok? Entonces, luego de dar cuenta de, a nivel técnico, hay una parte del libro en que me trato de dar cuenta, de problematizar un poco sobre algunos de los conceptos que estos sistemas propusieron, que al final fueron adoptados por una cierta literatura de AI Law, una literatura ya no tanto más de desarrolladores de sistemas, sino una literatura más técnica, ¿ok? El factor es, diría yo, el gran concepto, ¿ok? Un poco para problematizar sobre, digamos, si es que es un concepto lo suficientemente claro en esa literatura, ¿no? Para efectos que pueda dar cuenta, que nos permite entender el, precisamente el funcionamiento de modelos de precedentes que tienen inspiración en estos sistemas, ¿ok? Y el libro concluye con una tesis propositiva, que aquí hay ya temas de de ética de la inteligencia artificial, en donde yo básicamente busco proponer una tesis en donde defiendo cuáles son las características que deberían tener sistemas de inteligencia artificial que trabajen con precedentes para efectos de su implementación práctica, que todavía, como les digo, no se ha dado, pero en un futuro eventualmente se daría. ¿Ok? Entonces, este paper que yo he compartido con ustedes, que digamos, si es que por alguna razón en su lectura ustedes han dicho, oye, no me queda muy claro por qué está diciendo esto, parecería que está hablando de otras cosas, en gran medida es porque es un extracto de una investigación que, que es muchísimo más amplio que esta preocupación fundamentalmente conceptual respecto al concepto de factor. ¿Vale? Sirva esto como una explicación, no sé si una justificación de por qué el paper está como está, pero al menos una explicación, ¿no? De por qué es lo que he hecho, ¿no? Entonces, he tenido que entablar un diálogo entre digamos, modelos teóricos que tal vez sean un poco más familiares para nuestra tradición jurídica, como por ejemplo el Churrón y Bolín, por ejemplo, para efectos de dialogar con la literatura de la AI Law, que tal vez, que por si ciertamente no lo cita, ¿no? Y que al menos yo he podido ver de que hay alguna poca claridad, digamos, poca claridad teórica, que de pronto tal vez se pueda llenar gracias a ciertos modelos, ¿de acuerdo? Por supuesto, desde ya me adelanto un poco, no pretendo tampoco que sea pues el hecho de usar al churrón y bulín y en todo caso la distinción entre casos individuales, genéricos, que hablaré más adelante, no pretendo de que sea una respuesta contundente y determinante, no simplemente buscar de pronto problematizar qué es lo que podríamos de pronto entender por factor para efectos que más pensando, no para tampoco replantear una teoría del precedente, no es esa mi intención de ninguna manera, sino cuando se implementen o eventualmente cuando podamos contar con sistemas de inteligencia artificial con base en precedentes representados computacionalmente por factores, para cuando llegue ese momento poder decir, ah, bueno, el factor es, ya tenemos un concepto allí. Entonces, en realidad, este paper, que es bastante acotado, tiene un objetivo increíblemente más modesto que el título de mi conferencia.
que al final se la propuse a Víctor y luego me arrepentí, por supuesto, ¿no? Entonces, no se los mencioné, pero el título del paper, bueno, ustedes lo han podido mirar, es Factores, propiedades relevantes de los casos y razones, una contribución para la teoría del precedente. Este título es mucho más modesto, ¿no? Que el título de la ponencia, ¿ok? En fin, entonces, el objetivo del texto ya se los mencioné, y esto sirva como una contextualización un poco para que al menos se entienda en qué lugar está ubicada esta investigación, ¿sí? Muy bien, entonces comenzando ya propiamente mi exposición, ¿ok? En cuanto al origen del concepto de factor, este concepto fue propuesto, fue, digamos, patentado, si se quiere, al menos hasta donde llegó mi investigación, en sistemas pioneros de inteligencia artificial y derecho, AI Law, como por ejemplo Hypo, por ejemplo Keito, que es inicios de noventas, a lo largo de los noventas se dieron estos modelos, que cuyo propósito inicial fue modelar computacionalmente el razonamiento con precedentes legales, ¿no? Creando esquemas argumentativos, por ejemplo, ¿no? Y de repente la discusión, si es que ustedes lo tienen a bien, podría de repente profundizar un poco más sobre esto, más o menos líneas generales, cómo funcionan estos sistemas, qué es lo que se viene proponiendo ahora con el Machine Learning, que ya tiene un tiempo, y con los Large Language Models, por ejemplo, que también ha sido objeto de varios estudios por diversos autores, como por ejemplo Kevin Ashley, Morgan Gray, Jean-Michel Shabelka, por ejemplo, entre otros, ¿ok? Que por supuesto son una literatura mucho más de computer science, ¿no? Es un poco más de nicho, si se quiere. Vale, muy bien. Entonces, posteriormente a que estos sistemas incorporan estos conceptos de factor, hubo digamos, una tensión por parte de otra literatura, algunos, por ejemplo, algunos desarrolladores también, pero en general otros que no proponían programas o que no creaban programas, ¿ok? Y hubo una tensión un poco más para desarrollar teóricamente el concepto de factor, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que el concepto de factor propuesto inicialmente como un concepto desde las ciencias de la computación para sistemas de inteligencia artificial, trasciende, trasciende al uso en esos mismos sistemas, ¿ok? Entonces, hay un interés grande, destaco, por ejemplo, las contribuciones de Giovanni Sartor, por ejemplo, entre otros, Henry Praken, Trevor Bench-Capon, por ejemplo, entre otros, que ellos ya comienzan a construir modelos teóricos de razonamiento basado en factores, este que se conoce como factor-based reasoning, modelos argumentativos formalizados inclusive, ¿no? Bastante popular en los fines de los 90, inicios de los 2000, por ejemplo, ¿ok? Y esto, Giovanni Sartor tiene un destaque muy importante aquí, y también un poco más tardíamente, ya en este siglo, se buscó de pronto proponer esquemas teóricos para poder dar cuenta de un modelo que puede explicar, al menos en el common law, el seguimiento y la distinción de precedentes. Y esto es fundamentalmente trabajo de John Horty. ¿Ok? John Horty, que como ustedes han podido ver en el paper, tiene un papel estelar, de hecho, ¿no? O sea, yo busco discutir con él porque yo diría de que a nivel de uso, a nivel de modelo teórico que emplea el factor, que emplea en todo caso y que dialoga con literatura de AI Law, Horty me parece que es el más representativo en esta literatura que podría, al menos desde una perspectiva, digamos, de los autores que nosotros solemos estudiar para problematizar sobre la teoría del precedente, podría ser un autor un poco más sideline, ¿no? Un poco diferente en realidad, aunque, valgan verdades, Horty participó con un capítulo del libro en este último libro, en esta última obra colectiva coordinada por Endicott sobre los fundamentos filosóficos del precedente. Horty tiene un capítulo ahí, ¿vale? En donde él un poco afina un poco las cosas que viene diciendo, pero es básicamente lo mismo, ¿vale? Que viene diciendo hace mucho tiempo. Entonces, lo que advertí cuando comencé a investigar un poco cómo es que la literatura que propone esquemas teóricos usa el concepto de factor que viene de los sistemas de inteligencia artificial, yo vi que había ciertas ambigüedades, pocas claridades conceptuales. Entonces, por supuesto, en la tesis doctoral hecha en Girona, pues hay un auditorio que no importa si yo soy procesalista de formación, me van a pedir, oye, esclaréceme esto, ¿no? Que no entiendo bien. ¿A qué te refieres cuando hablas de factor? Bueno, entonces, un poco eso fue lo que me llevó a eh,
tratar de hilar algunas, hilvanar algunas ideas que son las que ahora les presento a ustedes. ¿Sí? Entonces, rápidamente, solamente para poder dar cuenta de lo que dice John Horty, creo que es un autor al que hay que darle alguna atención, me parece, ¿no? Creo que hay otros autores tal vez que sean un poco más representativos, Grant Lamont, por ejemplo, ¿no? Que es alguien que cita bastante a Álvaro Núñez Vaquero, ¿no? En sus artículos, en su libro del 22, ¿no? Pero Horthy yo creo que es un autor que vale la pena darle una atención. En todo caso, para efectos de mi tesis doctoral, el libro, es un autor importante, muy importante, de hecho, para mí, ¿vale? Entonces, muy brevemente, Horthy en sus primeros estudios comienza empleando el concepto ya de factor para poder dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué elemento o qué es lo vinculante en un precedente? Él emplea y trabaja con la literatura de AI Law para trayendo el concepto de factor para poder dar respuesta a esta pregunta. Entonces, Horthy caracteriza un poco tres modelos de obligatoriedad del precedente. En primer lugar, el modelo de reglas, sintetizado en lo siguiente. El precedente obliga cuando la regla del precedente, o mejor, la regla que se reconstruye a partir del precedente, se aplica a los hechos del caso posterior. A esta tesis, Horthy le pone nombre y apellido. Él dialoga directamente con Larry Alexander, directamente con él. ¿De acuerdo? De otro lado, el modelo de razones consiste básicamente, según lo que Horthy dice, en que lo vinculante del precedente es más bien no la regla, sino la evaluación del balance de razones hecha en el caso anterior. Y aquí también le pone nombre y apellido, Grant Lamont, eh, 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 digamos, un autor bastante representativo, y particularmente el artículo de Grant Lamont del 2005, que es Do Precedent Create Rules? Ese es el texto de Lamont con el que Horthy trabaja. Y de otro lado, tienes el modelo de decisión, así llamado modelo de decisión, o en inglés el Result Model, así le llaman, en donde básicamente el enfoque está en cómo se decidió el caso anterior y la fuerza que la decisión del caso anterior ofrece para el caso posterior. Entonces, inicialmente Horthy, como les comenté, utiliza los factores para explicar y para poder dar razones de por qué el modelo de decisión sería el mejor, ¿no? En donde, en su opinión, el precedente, digamos, para poder justificar esta opción que él tiene, para Horthy, el precedente se representa por hechos o factores, ¿no? Entonces, hay una equiparación entre hecho y factor aquí que me hace ruido, pero es un poco lo que él dice. Entonces, precedente representado por hechos o factores, por el resultado, la solución, y por la regla reconstruible a partir de los factores y el resultado. Entonces, para Horthy, la regla del precedente ordena lo siguiente. Si una situación X contiene todos los factores de su premisa, la Corte o el tribunal debería resolver favoreciendo a la misma parte que venció en el caso anterior. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, posteriormente, esto es una visión inicial de Horthy, ¿ok? Posteriormente, Horthy deja de lado el modelo de decisión o el result model y pasa más bien a defender el modelo de razones, ya aproximándose mucho más a Grant Lamont, aunque él dice de que, bueno, yo me inspiro en Grant Lamont, pero hago unas cosas adicionales. ¿Qué es lo que dice Horthy? Dice lo siguiente, que el juez, en realidad, no busca interpretar una regla para aplicarla rígidamente, sino más bien lo que busca es identificar o reconstruir, si se quiere, la evaluación realizada respecto del balance de razones hecho en el precedente por la Corte del caso anterior. Entonces, para Horthy, la obligatoriedad de seguir precedentes reside no en aplicar reglas, sino más bien en promover el valor de la consistency, tal vez una traducción buena, espero que sea buena, sea la coherencia, ¿no? Un valor de la coherencia. Esto es lo que en realidad o sea, el presidente obliga porque hay que ser coherentes en la aplicación de precedentes, ¿de acuerdo? Y esto, según Horthy, se logra si es que, siempre y cuando el sentido de la decisión del caso actual, del caso presente, converge con el del caso precedente, pero siempre y en la medida que se respete esta relación prioritaria de razones hecha o definida en el caso precedente. A lo único, dice Horthy, que lo que el juez está obligado en realidad es a mantener la coherencia del sistema. Y por eso es que, dice Horthy,
que los jueces podrían eventualmente modificar la regla anterior del precedente a través del distinguishing, siempre que esa modificación sea para agregar ciertas especificaciones, ¿ok? O sea, por ejemplo, incluir eventualmente nuevos factores, pero sin pervertir el balance de razones hecho anteriormente. Y de otro lado, siempre que el juez puede modificar la regla anterior siempre que no se altere la solución del caso anterior. Entonces tiene que haber una coherencia también con la forma como se ha decidido el caso. Desde ya, un paréntesis, les puedo decir de que esta solución de Horthy, de decir, no se aplican reglas, lo que se aplica es balance de razones, en realidad es un poco artificial porque uno puede perfectamente reconstruir una regla del balance de razones, ¿no? Eso me parece que pronto, en fin, es algo, yo no diré tan grave en la teoría Horthy, pero sí es una pequeña objeción importante, ¿no? En fin, esto no es tan relevante para mi exposición. También para terminar un poco con la exposición de Horthy, solamente para poder dar cuenta y ser un poco fiel y genuino a lo que él trata de decir, hay una labor importante, y yo creo que esto es tal vez lo más original de Horthy, si se quiere, un intento, tal vez no un intento, pero una formalización de este reason model, de este modelo de razones que él hace, y que él lo hace fundamentalmente con Bench Capon, y tiene un artículo muy interesante del 2012 y viene un poco él trabajando en artículos futuros y un libro que se publicó este año, por cierto. Entonces, para Horthy y para Bench Capon sucesivamente, los casos se describen en términos de factores, o sea, se representan en términos de factores. Aquí, por ejemplo, hay una inspiración muy clara en los sistemas de inteligencia artificial. En los sistemas de IA, Hypo, Keito, etcétera, cómo se representan computacionalmente los precedentes o los casos a través de factores. Factor 1, factor 2, factor 3, factor 10, factor 11, factor 12, factor 20. Cada factor beneficia a una parte, otro factor beneficia a la otra y un poco mm, al final, digamos, si uno pregunta, a ver, cuéntame un poco de qué trata el caso precedente número 10. Bueno, el caso precedente número 10 respondería, si es que alguien trabaja con esta forma de representar, sería factor 1, 2, 3, 10, 11, 12. Ese es el precedente 10, punto, sin más. Ya hay, por supuesto, bueno, y lo explicaré en un momento dado, dentro de un momento, ya hay una reconstrucción que se ha hecho de por qué es de que ese precedente, teniendo en cuenta lo que se ha decidido, teniendo en cuenta las normas jurídicas aplicadas, teniendo en cuenta eventualmente los hechos que han sido probados, por qué es de que tiene tal o cual factor. ¿De acuerdo? Es una pequeño esclarecimiento. Entonces, para Horthy, como también en los sistemas de IA, los casos se describen en términos de factores definidos como cuestiones fácticas jurídicamente relevantes que pueden ser a favor del demandante, aquí tienen el símbolo ese del demandante, una pi sería, o del demandado, que sería este símbolo de beta, ¿ok? Em, entonces, un caso precedente, según la formalización que busca explicar Horthy, digamos, si es caso precedente C, se compone de una situación fáctica, X, una regla, R, y una solución, S. Una situación fáctica que, ahí viene el punto, es un subconjunto de los factores posibles y, por tanto, esto no soy yo, soy Horthy, así que si alguien tiene alguna objeción, culpa mía no es, ojo. No, mentira. Aquí justamente por eso es de que se trata de decir de que la situación fáctica al final termina comprendiendo a todos los factores posibles. O sea, la situación fáctica de un caso es un subconjunto específico que ha sido tomado en consideración y que ha vencido a otro subconjunto de factores para determinar la solución. La regla es algo que se puede formular un poco en estos términos. Ok, por ejemplo, F1 sería el factor 1, el que sea. F1 a favor del demandante, no sé si se ve bien aquí. F2 a favor del demandante. Entonces, el subconjunto comprendido por el factor 1 y el factor 2 llevó al resultado que gana el demandante. En este caso, por ejemplo, podría haber habido factor 3, factor 4, factor 5, 6, 7. El 6 va favoreciendo al demandado, el 5 favoreciendo lo que fuere. Siguiendo a Horthy, el balance de razones da como resultado la regla mediante la cual tenemos que el factor 1 y el factor 2 fue una condición suficiente para que el demandante haya vencido la causa.
Y la solución es precisamente esta, ¿no? Que el demandante gana. ¿Ok? En el paper trato de explicar, por supuesto, esto con un poco más de generosidad. Acá, por el tiempo, me es un poco complejo. Eh, en el caso, por ejemplo, de qué establece la regla del precedente, bueno, la respuesta que da Horty es, bueno, establece una preferencia, como mencioné hace un ratito, una preferencia entre conjuntos de factores. Acá ya está un poco más ampliado, si lo pueden ver bien. Miren, el factor uno que favorece al demandante, el factor 2 que favorece al demandante, pesa, no es que sea mayor que no, sino es preferente a el factor uno que favorece al demandado, factor 2 que favorece al demandado, 3 4. Aquí no quisiera que se confunda este F1 y F2 a favor del demandado. Rigurosamente son otros factores. O sea, acá, por mor de la claridad, tal vez sea mucho más claro decir F1 y F2, que son a favor del demandante, tiene preferencia respecto de F3, F4, F5 y F6, que son a favor del demandado. O sea, al final, la prioridad hecha por la Corte del precedente fue en ese sentido, de que factor uno y 2 pesan más, son preferentes, es preferible a los otros. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, la obligación del juez posterior es, advirtiendo y reconstruyendo este balance de razones, esta regla, es decidir de manera coherente con esta jerarquía de razones hecha previamente. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, con ello paso al punto quinto, son solamente eh, 7 puntos, las 7 son las conclusiones, el sexto es un poco más largo, pero espero poder llegar a tiempo sin saturarlos un poco, ¿de acuerdo? Sobre todo porque ustedes, yo sé que han podido revisar un poco el paper. Entonces, dicho todo esto, el concepto de factor me parece poco claro en la literatura especializada de AI Law. Y aquí entro al punto que más me interesa, ¿de acuerdo? En las definiciones comunes de AI Law, uno puede encontrar diversas conceptualizaciones de factor. Por ejemplo, puede entender que es una abstracción de uno o más hechos, o en todo caso una propiedad, todo o nada de un caso, ¿no? Que se diferencia de otro concepto que no trataré en esta exposición, que es la dimensión, que es un poco más gradual, está representado computacionalmente como un vector, ¿no? Entonces, estas definiciones comunes de AI Law es lo que un poco los desarrolladores del sistema buscan definir. De hecho, cuando, por ejemplo, se habla de factor como una abstracción de uno o más hechos, está el término abstracción está en sentido de computer science, o sea, en una representación de un concepto, ¿no? O sea, hay mucho de computer science aquí. Ya cuando uno pasa, en todo caso, allá a la definición de teoría jurídica, ya no para dar cuenta de sistemas de IA, sino ya para dar cuenta de modelos teóricos, Horty entre ellos, por supuesto, uno encuentra qué cosas. Uno encuentra, por ejemplo, que se define el factor como un hecho o una serie de hechos jurídicamente relevantes, o como una proposición jurídicamente relevante, o como una propiedad jurídicamente significativa. ¿Ok? El problema, pienso yo, es que un factor no puede ser un hecho, una representación de hechos, una propiedad simultáneamente. Una de estos debería ser en todo caso. Por tanto, al menos lo que yo pude ver en el marco de mi investigación, que como les he mencionado es particularmente más amplio que esto que les estoy presentando, pues yo sentí que había una necesidad de al menos una clarificación conceptual. ¿De acuerdo? Teniendo esto en cuenta, al menos lo que yo pude, al menos lo que yo pienso, de un lado es de que los factores no son hechos entendidos como un evento, un intervalo, espacio-tiempo en el mundo, sino más bien son conceptos que describen algo sobre el mundo. ¿Ok? Tampoco serían propiamente enunciados sobre hechos, o sea, proposiciones sobre el mundo, como si fuesen alegaciones de hecho o enunciados probatorios, por ejemplo, enunciado sobre qué es lo que ha sido probado o no. Yo diría de que algo un poco más cercano que uno puede encontrar en la teoría, en la AI Law vertiente jurídica, ¿no? Vertiente teórica, digamos, es lo que más o menos dice Henry Praken, que también es alguien muy conocido en esta literatura, en el sentido de que el factor más bien lo que sería es una propiedad de un caso, ¿no? Un case feature, como dice Praken, ¿no? Sería digámoslo así, un patrón fáctico jurídicamente relevante que tiene por característica que favorece a una parte o a otra parte. ¿Okay? Yo pienso que esta visión es más precisa. Praken no va mucho adelante con esta definición, ¿sí? Pero es lo más preciso, yo creo que es lo más cercano a lo que me parece que podríamos trabajar para poder entender bien de qué trata este concepto de factor, ¿no? O sea, una
propiedad individual, no propiamente un conjunto de propiedades, sino una propiedad individual presente en un caso. Aún así, a mí me parece que no llega a ser del todo suficiente. Entonces, pues tuve que recurrir a alguna literatura que de pronto pueda darme luces al respecto. Y como les había mencionado, recurrir al Churrón y Bolín particularmente me parece interesante. No estoy seguro que pueda explicar todas problemas teóricos que puede generar esto. Creo que no, de hecho diría. Pero en todo caso, me pareció un esquema a partir del cual pueden haber algunas respuestas. Digamos, podríamos encontrar una base sólida, una base, digámoslo así, interesante, para ser un poco más de pronto menos pretencioso, para entender el concepto de factor. Venga, entonces, para el churrón y bolín, y mil disculpas que esto tenga que hablarle a teóricos del derecho, pero bueno, está en mis apuntes. Para el churrón y bolín, las normas son enunciados que conectan casos genéricos, o sea, circunstancias fácticas abstractas, con soluciones jurídicas. Un caso genérico se define por un conjunto de propiedades relevantes. ¿M? Eh, de otro lado, un caso individual sería una situación, un acontecimiento que ocurre en una determinada ocasión espacio-temporal. Y de otro lado, las normas al final terminan solucionando casos individuales porque los encuadran, perdón, dentro de un caso genérico con el cual comparten, con el caso individual, las mismas propiedades relevantes. ¿Ok? Entonces, aplicando esta distinción entre caso genérico y caso individual, aquí viene justamente un poco mi cosecha, ¿no? Al menos algo así, ¿no? Se puede afirmar, eventualmente se podría afirmar que los factores serían propiedades relevantes de los casos individuales. Ahora les diré por qué un poco llego a esta conclusión. En gran medida porque los casos de los que hablan los sistemas de inteligencia artificial son los precedentes, por supuesto, ya decididos, o sea, casos individuales. Entonces, claro, al final un poco todo este esfuerzo de teorización, esfuerzo de poder traer autores de una tradición diferente que no es citada por la literatura con la cual suelo trabajar, en gran medida, vean, y esto nuevamente insisto en el tema de la explicación, tiene que ver con la preocupación fundamental no de reelaborar la teoría del precedente, ni mucho menos, madre mía, faltaba más, sino de poder, de pronto, poder dar cuenta, aunque sea con un cierto rigor teórico, de estos sistemas de inteligencia artificial que razonan con precedentes que al final pueden traernos algunos modelos que a su vez vamos a necesitar trabajar en ellos para poder a su vez dar cuenta de esos sistemas. O sea, en otras palabras, para decirlo de una manera un poco menos, un poco menos oscura, si se implementan sistemas de inteligencia artificial que al menos como característica tiene que son representados computacionalmente por factores, no todas las cosas que hemos dicho de la teoría del precedente nos van a servir para poder dar cuenta de esos modelos de IA. En seco es esto. Entonces, se implementan esos sistemas con esas características que, por supuesto, no están mencionadas en este artículo, sí en el libro. Entonces, un poco la idea es, bueno, necesitamos una teoría del precedente que pueda dar cuenta de estos modelos. No todas las cosas que se han dicho en la teoría del precedente nos van a servir, de hecho, ¿vale? Entonces, esto es un poco la preocupación que subyace a todo esto. Bueno, ahora sí, sigo. Entonces, ¿por qué es que yo digo que los factores son propiedades relevantes de los casos individuales? Porque los casos en los sistemas de inteligencia artificial y derecho, y también en el modelo de Horty, precedentes, como les he mencionado, no son casos genéricos, son casos individuales, pero, y aquí viene el punto, y esto lo llegué a conversar con mi director de tesis, un caso representado por factores, o sea, un precedente que está, por ejemplo, en la base de datos del sistema de inteligencia artificial, puede ser, dado que se representan por factores, puede ser exactamente igual a otro, exactamente igual. O sea, en el sentido de tener exactamente los mismos factores. Y esto es algo que representa, pienso yo, con cargo a que ustedes me corrijan luego eventualmente, esto representa algo diferente a lo que el Churrón y Bolín dice respecto de casos individuales. No hay casos, o sea, como en cuanto a propiedades relevantes, caso individual y caso genérico están vinculados, no hay un caso genérico idéntico a otro. Eso no tendría mucho sentido. Pero en
un sistema de IA sí que puede haber, representado por factores, de nuevo, sí que puede haber un caso que sea idéntico a otro. Esto, por ejemplo, es algo que, en fin, todavía no estoy muy seguro si lo he podido solucionar bien. Sea como fuere, estas propiedades, o sea, los factores, son relevantes, esto sí no me parece que sea algo nada original, son relevantes porque una norma jurídica, sea legislada, sea judicial, les atribuye consecuencias relevantes para el derecho, consecuencias normativas. Ahora, el detalle el detalle es que estas normas están, digamos, en los sistemas de IA y en gran medida también en el razonamiento inspirado en estos sistemas, en el modelo de razonamiento, el modelo teórico de razonamiento, están ocultas, ¿no? Parecerían más un razonamiento más entimemático, ¿no? O ocultas o eventualmente están presupuestas en la estructuración de factores. ¿Por qué? Porque creo que lo que se quiere privilegiar es una forma un poco más straightforward, un poco más directa de representar el razonamiento. Los factores, de hecho, se construyen necesariamente con base en normas jurídicas. O sea, no es que estén desvinculados, ¿no? Inclusive, si es que uno quiere, desde cero, construir un sistema de inteligencia artificial cogiendo 100 precedentes, como esto ya se ha hecho ya, ¿no? Y, por tanto, introducirlos a la base de datos, necesitamos, por supuesto, tomar una decisión sobre cómo representarlos computacionalmente. Decidimos representarlos computacionalmente a través de factores. Muy bien. Entonces, lo que hay que hacer es, y esto es un poco lo que se ha venido discutiendo en los últimos años en esta literatura, lo que hay que hacer es detectar cuáles son los factores que están en el precedente, que han sido tomados en cuenta en el precedente. Y esos factores, siendo propiedad relevante de los casos, por supuesto, tienen una vinculación con alguna norma, normalmente una norma legislada, una norma jurídica de un cierto segmento normativo, ¿ok? Porque de esa manera es que nosotros podemos introducir al sistema los casos a través de la representación por factores, cosa de que cuando queremos, ya construida la base de datos, queremos introducir un nuevo caso, ¿cuál será la respuesta del sistema? La respuesta del sistema será la siguiente. Doctor García Aguirre, siga usted el precedente número 10 porque hay una mayor coincidencia entre factores del caso que usted me está dando ahora con el precedente 10 que está en mi base de datos. Dado que hay una mayor coincidencia de factores, hay que seguir esta solución. Claro que estos sistemas tienen la gran ventaja de hacer una especie de ejercicio argumentativo. Entonces, en el output, no solo te va a decir qué precedente tienes que seguir, sino también qué otro precedente se le parece más o menos, que de pronto pueda ser usado como una especie de distinguishing, y qué otro precedente tiene una menor coincidencia, y así. O sea, es una respuesta compleja. Esto es lo que estos sistemas desde los 90 ya te pueden dar. ¿Cuál ha sido el problema? Y perdónenme que tenga que hablar un poco de temas que he hablado en mi tesis, no del paper. ¿Cuál ha sido el problema? Que es un trabajo increíblemente manual. Incorporar, o sea, representar precedentes e incorporarlos al sistema es un trabajo necesariamente manual. ¿Qué es lo que esto ha sido así, por supuesto, por mucho tiempo? Hoy por hoy, gracias al machine learning de un lado y de los large language models, o sea, de los modelos de lenguaje amplio, de otro lado, lo que se está buscando y ya se ha demostrado que se puede hacer es una representación automática de factores, con supervisión humana, por supuesto. Pero, digamos, ese trabajo manual ya puede ser automatizado. Ha sido históricamente el gran problema de estos modelos. Entonces, no podría responderle si es que el siguiente año, dentro de 10 años, un modelo como este puede eventualmente puede ser testeado en nuestros tribunales. Pero en todo caso ya es un paso bastante, bastante grande para, digamos, llegar de repente a alguna solución de este tipo, ¿sí? Fuera de, por supuesto, de los problemas éticos que esto pueda generar. Entonces, por tanto, el factor sería una propiedad relevante de un caso individual que se corresponde con la propiedad de un caso genérico descrito en una norma, ¿no? Como de hecho es un gran ejemplo, los sistemas Hypo, Keito, que lo han hecho básicamente de esta manera. De esta manera. O sea, han buscado tomar algunos precedentes, han reconstruido factores, los han metido al sistema y luego han hecho estos ejercicios argumentativos. Muy bien, entonces,
un poco dejando de lado el tema de las propiedades relevantes, esto es un tema que también me ha interesado, que me parece, me da culpa, no está del todo bien desarrollado en el paper, para serles sincero, un poco por la extensión la extensión. Creo que en mi libro hay algo más de pronto de qué agarrarse para poder entender esto, pero básicamente mi punto es el siguiente. La literatura de AI Law y Horty sobre todo suelen tratar a los factores, o mejor dicho, a los subconjuntos de factores, ¿ok? Sea el subconjunto ganador en un precedente, sea el subconjunto perdedor en un precedente, como una razón. Ellos no la esclarecen del todo, pero yo entiendo que es una razón para decidir, ¿no? Para decidir de la misma manera, dado que preconizan el valor de la coherencia, ¿no? De la consistency. Bueno, aquí viene una pequeña objeción a esta literatura. Eh, que un caso, que un precedente, por ejemplo, ¿no? Tenga ciertas propiedades o ciertos factores, es, digámoslo así, un hecho. O sea, es un hecho de que un cierto precedente tiene tales factores. Pero un hecho por sí solo no podría justificar una decisión normativa. O sea, hay una confusión, me parece, entre el plano descriptivo con el plano justificativo. Me parece que hay un salto del ser al deber ser, al menos enunciado de esta manera, o sea, diciendo el factor es una razón, punto. O el subconjunto compuesto por el factor uno 2 3 es una razón, punto. Creo que me hace un poco de ruido esto. En todo caso, yo pienso, y esto es algo que está en mi tesis y he tratado de sacar algunas consecuencias de esto, es que en realidad lo que opera como una razón justificativa es la norma, la regla, ¿no? Que establece que la presencia de dichos factores conduce a una determinada solución. O sea, la razón sería la norma que dice, si factores X e Y están presentes, entonces se debe decidir en el sentido Z. Entonces, si nosotros queremos estructurar el razonamiento justificativo, me parece que el factor entraría como una premisa de ese razonamiento, pero no sería, al menos desde una cierta perspectiva de la teoría de las razones para la acción, no sería la razón justificativa. En otras palabras, para hacerlo mucho más sencillo, la razón justificativa es la ratio decidendi, pues, ¿no? Entonces, o la regla del precedente, ¿de acuerdo? Eh, bueno, yo sé que hay algo que ustedes van a decir al respecto de este punto, pero podemos, creo que, dejarlo para el debate, pues ya no estoy controlando mi tiempo, pero seguro estoy más de media hora, ¿eh? Conclusiones, ya termino aquí, ya, apreciados colegas. La definición de factor que yo propongo en el trabajo entonces es la siguiente. Un factor es una propiedad fáctica jurídicamente relevante que representa y clasifica casos individuales, sirviendo como premisa en un razonamiento que justifica una decisión. Y si es que queremos agregarle una utilidad a este concepto para los sistemas de inteligencia artificial, tendremos que decir que este factor o beneficia a una parte o beneficia a la otra, porque así es como se representa, ¿no? Entonces, al identificar el factor con las propiedades relevantes de los casos individuales, el concepto, creo, puede adquirir una mayor utilidad teórica, sobre todo frente a una eventual implementación de un sistema de inteligencia artificial basado en precedentes que sea capaz de representar los precedentes a través de factores. Pero esta clarificación que mal que bien he tratado de realizar, creo que también nos permitiría cuestionar la tesis de Horty en el sentido de que no se necesitan reglas para aplicar precedentes. Yo creo que esta es una discusión importante. Álvaro Núñez Vaquero insiste mucho en esto, por ejemplo, ¿ok? Y de hecho creo que es una clarificación que nos permite cuestionar la tesis de Horty porque no podría haber una justificación para los precedentes sin una norma, o sea, sin la ratio decidendi. O sea, la ratio decidendi es la justificación para poder usar o aplicar, si se quiere, precedentes. La norma es la que le da la relevancia a los factores. ¿Ok? Por tanto, digamos, desde un enfoque bastante sideline, si lo quieren ver así, de pronto también habría un refuerzo de la conclusión a la que se puede arribar desde otros enfoques, desde enfoques más en la línea de pronto la teoría analítica del derecho, etcétera, ¿vale? Y en todo caso, termino con esto, factor-based reasoning, pregunto. Bueno, el tema está en que este factor-based reasoning de nuevo, es algo muy popular, pero en una literatura un poco más de nicho, en realidad. No lo he llegado a ver en, por ejemplo, discusiones en los autores que nosotros solemos leer o que son un poco más próximos a lo que nosotros solemos estudiar, ¿no? Es, de hecho, una forma de argumentación con base en precedentes muy popular en AI Law.
muy popular. Muy popular en Giovanni Sartor, por ejemplo, que es una figura importante en este punto. Entonces, no digo que el factor-based reasoning, no, razonamiento a partir de factores, para dar cuenta, para, diría yo, justificar la aplicación de precedentes, no les digo que sea la mejor forma, el mejor esquema teórico, pero es un esquema teórico. Y dado que es un esquema teórico, entonces me parece que cuando menos tenemos que preocuparnos por la clarificación conceptual de, al final de cuentas, al final del día, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de factores. Sin más, les agradezco mucho, mucho por la atención y desde ya gracias también por todo el feedback que voy a seguramente recibir. Ah, estupendo, Renzo. Muchísimas gracias por tu estupenda presentación. Ahora escuchamos la contraponencia del profesor Juan Bío Vargas. Juan, el tiempo es tuyo. Muy bien. Primero, no sé si, yo no tengo presentación, entonces no sé si eso para que se vea mejor. Muchas gracias. Bueno, primero, buenas tardes a todas y todos. Estoy muy contento de poder compartir en este ciclo de seminario que está muy prestigioso de perspectivas sobre el derecho. Agradecer a la Universidad Católica del Perú, a la Universidad de San Pablo, a la Universidad de Tarapacá y Universidad Split que hacen posible este encuentro, el cual además para mí, mi presencia no sería posible de no ser por mi querido amigo Víctor García, a quien agradezco que me haga parte de esto y un poco en el mismo sentido de como iniciaba el profesor Cavani, no estaría aquí si no fuese por la amistad, porque también soy más dado a tratar de poner las cosas por escrito que hablarla, uno se expone más. En segundo lugar, agradezco la oportunidad porque me ha permitido eh, conocer cuasi persona virtualmente al profesor Cavani, de quien tenía muy buenas referencias, dado que ambos nos encontramos en cierto momento en paralelo realizando nuestras tesis doctorales sobre precedentes. Mi, comillas, contraponencia será más bien una serie de comentarios al interesante trabajo del profesor Cavani. En tal sentido, advierto que mi mirada es más centrada en la labor judicial por mi propio oficio de miembro del Poder Judicial de Chile, en contextos además de ausencia de vinculatoriedad del precedente y con cierto escepticismo en materia de interpretación. Es decir, doy prioridad a la idea de decisión judicial. Ya desarrollaré esta idea. Y por eso puede que no haya un discurso ordenado de principio a fin en mi exposición, sino más bien una serie de impresiones acerca del trabajo del profesor Cabañas. Por último, antes de iniciar, pido disculpas por mi español chileno, que a veces puede ser un poco más inentendible, pero trataré de hablar con bajar la velocidad. Bien, primero permítanme unas breves ideas acerca de cómo entiendo que funcionan los precedentes. Esto lo hago por honestidad intelectual para ver cómo desde ahí me aproximo al trabajo del profesor K. Primero, sostengo que una ratio decidendi funciona como una norma que forma parte de la justificación de una sentencia previa, la que es usada, aplicada en la justificación de una sentencia posterior como premisa de ese razonamiento. Razón por la cual creo que se puede decir que las rationes decidendi consisten en normas que solucionan casos o que los definen. Y esto va a ser importante respecto a la forma como se aproxima a la idea de factor con Achurroni Bolilla en el profesor Cabañas. El modelo de precedente vinculante, sostengo, entiende que solo es precedente aquel que constriñe la actividad del tribunal posterior, el cual no puede apartarse de la decisión pasada, la que se entiende como una regla precisamente por ese atrincheramiento. El modelo del precedente facultativo, en cambio, comprende que los precedentes funcionan como normas no por ese atrincheramiento, sino porque tiene una estructura de antecedente que recoge un caso al cual se asocia una solución
y que forma parte de la premisa normativa del razonamiento del tribunal posterior, tal como si éste aplicara una disposición del discurso del legislador. Que la ratio decidendi de una sentencia cuente como precedente dependerá del contenido de las reglas secundarias acerca de los precedentes, en cuya ausencia, sostengo, dependerá de circunstancias fácticas de una determinada comunidad. Un precedente, en consecuencia, es una sentencia judicial dictada en un tiempo previo cuyo seguimiento es relevante para la justificación de una sentencia posterior. Ya aparece aquí la idea de relevancia, que creo que también es importante en el trabajo del profesor Cabal. Normativamente, que un precedente exista va a significar que la sentencia en cuestión satisface las condiciones necesarias para formar parte del conjunto de los precedentes, según las reglas secundarias que así lo disciplinan. Prácticamente, que un precedente exista va a significar que la sentencia en cuestión es, de hecho, considerada como tal. De este modo, mi hipótesis es que, o como yo entiendo los precedentes, habrá sentencias que serán reconocidas como precedentes por el solo hecho de ser formuladas desde que una regla secundaria así lo determine, sin necesidad de seguimiento alguno. Otras, en cambio, solo serán reconocidas como precedentes solo con ocasión de su efectivo seguimiento. Así, considero que la relevancia no significa vinculatoriedad y no procede de la norma en que la ratio decidendi consiste, sino que de las reglas secundarias acerca de los precedentes. Que una sentencia cuente como precedente y la circunstancia de que tenga que ser seguida, su vinculatoriedad, son circunstancias que no deben confundirse y son materia de dos reglas secundarias distintas, aquella que determina qué se considera como precedente y aquella que determina que tenga que seguirse o no un precedente. En consecuencia, conceptualmente es posible concebir precedentes no vinculantes, que es algo que a mí me interesó poder establecer en mi tesis. La diferencia observable entre un sistema de precedentes de relevancia normativa con uno de relevancia fáctica radica en si es necesario o no que haya un efectivo seguimiento de la sentencia previa posterior, en la sentencia posterior para poder predicar la existencia o no de un precedente. En contextos de relevancia normativa, la sentencia que se considere como precedente lo será desde su dictación y se considerará como una norma válida por haber sido producida conforme a las reglas de producción del precedente. En cambio, en contextos de relevancia fáctica, será necesario verificar el efectivo uso de esta ratio decidendi de la sentencia previa en la sentencia posterior para que adquiera vigencia por su uso, toda vez que no hay normas sobre su producción que permitan concluir su validez. Conforme al principio de efectividad, una norma debe considerarse como jurídicamente existente, aunque no responda a los criterios de validez de un ordenamiento, toda vez que sea generalmente aceptada y observada. De este modo, si los tribunales posteriores efectivamente siguen o aplican la ratio decidendi de la sentencia previa, dicha vigencia puede decirse, siguiendo a Bullikin y Ross, dará lugar a una costumbre jurisprudencial que torne a la norma del precedente en una norma obligatoria. En consecuencia, si hay un hábito convergente de los jueces de aplicar una determinada ratio decidendi, esta puede transformarse a esta ratio decidendi en derecho vigente. Lo anterior permite concluir que la validez, en tanto pertenencia al sistema jurídico de las normas precedentes, se predica en contextos de relevancia normativa. En contextos de relevancia fáctica, en cambio, solo se puede predicar la vigencia de las normas precedentes. En ambos casos se puede hablar de la existencia jurídica de las normas precedentes. Norma precedente siempre es la ratio decidendi de la sentencia previa. Como conclusión de esta parte, los precedentes pueden ser conceptualizados como normas en la medida que se entienda que se está haciendo referencia a las rationes decidendi contenidas en dichas sentencias previas que son tenidas como precedentes, lo cual significa que dichas rationes decidendi expresan enunciados jurídicos que pueden ser aplicados por una sentencia posterior. Eh, Bien, hasta ahí la exposición de mi punto de vista. Con todo, me ha gustado el intento del trabajo del profesor Cavani, porque justamente una de las cuestiones más debatidas en materia de precedentes, en especial en el ámbito del common law, es la cuestión de si los precedentes funcionan en el razonamiento judicial más bien como reglas o como razones para actuar, aunque la oportunidad de abordarlo no es aprovechada del todo en este caso, porque soslaya, en cierto sentido, el profesor Cavani meterse con la cuestión de si son reglas o razones, aunque pareciera entender que son más bien reglas porque
desdeña la aproximación de Horthy en cuanto a la razón y porque también usa a Altshuron y Bullick, lo cual diría uno entonces los entiende como reglas, pero al menos en mi lectura no me quedó del todo claro dicha postura. Aunque, hay que decirlo, el propósito del trabajo no era ese. Eh, si bien me quedó la sensación de que no queda explícito en el trabajo, que la apelación a Alturón y Bulligen del profesor Cavani para clarificar el concepto de factor pasa por entender que el razonamiento con precedentes es tenerlos como reglas y no como razones por aclarar. O sea, lo que estaba diciendo. Creo que el hecho de apelar a Alturón y Bulligen es una toma de postura en favor de las reglas en vez de que sean razones para actuar los precedentes. En tal contexto, el aporte de Horthy es relevante, donde justamente destaca su adopción de la noción de factor, que se suma al debate que tuvo como punto de partida los intercambios entre Larry Alexander y Grant Lamont, donde luego destacan autores como McBride, Katerina Stevens, Mitch Irwin, el mismo Sebastian Lewis y el propio Horthy, y que se refieren hacia el modelo del razonamiento con precedentes es más bien de reglas o de razones con sus respectivas variantes. Las principales ideas de este debate han sido recogidas en años recientes en los volúmenes que el profesor Cavani también maneja y cita: New Essays on the Nature of the Legal Reasoning y Philosophical Foundations of Precedent. Esos dos textos, que son de lo último que ha salido como compilados sobre materia de presente, destacan especialmente este debate. A propósito de lo cual, yo creo, y lo sostengo también en mi tesis, que este es un debate que es muy tributario de ciertas malas comprensiones del ámbito del common law respecto de cómo funcionan las reglas y cómo funcionan los precedentes, porque yo creo que es muy tributario de su vinculatoriedad de precedentes, que no da cuenta de cómo es la práctica en sistemas del civil law. Eh, Se debe destacar que todo este tópico tiene su origen, además, en las ideas de Joseph Raz acerca de que los precedentes funcionan como un tipo de razón para actuar, y que personalmente creo que está en la base de una incomprensión de cómo funciona un sistema de precedentes en contexto de civil law donde no suelen ser vinculantes, aunque para el caso, el profesor Cavani es probable que tenga a la vista la propia experiencia del Perú, donde sí hay hipótesis de obligatoriedad de seguimiento. Pese a que yo tengo mi propia postura de que estos sistemas que hay en países latinoamericanos de precedentes obligatorios no son más bien una expresión de razonamiento basado en precedentes, sino una especie de potestades cuasi legislativas. Pero no es el caso de abordarlo quizás ahora. Dicho esto, vamos a ir más por secciones respecto del trabajo del profesor Cabal. El título, aunque en la exposición verbal dicta del paper, ya es descriptivo de los temas que abordará: factores, propiedades relevantes y razones. La pregunta que se hace o que gira es: ¿son los factores solo un mero neologismo o son realmente una idea que nos puede aportar algo más allá de la idea de hechos, circunstancias, condiciones? Eh, Luego, otra idea que desde ya se plantea, la idea de relevancia, es una idea asible. A mí es una idea que me parece siempre poco oscura. Yo no en el trabajo del profesor Cavani necesariamente, sino que creo que no hay un desarrollo de la noción de relevancia, y por eso que permite haber una relevancia normativa, a veces una relevancia fáctica, a veces una relevancia, no se entiende muchas veces en estos debates si la relevancia es de las circunstancias del caso, si la relevancia es de la sentencia, si la relevancia es un factor que le da las reglas secundarias o no. Eh, bueno, como señala el autor, la programación de modelos de razonamiento artificial se ha valido de dos ideas. La idea de dimensión, que si bien es tocada en cierto punto, no es el principal invitado del texto, y la idea de factor, que es la materia central del texto, los cuales luego han sido recogidos por las teorías de los precedentes, principalmente, como bien desarrolla el autor, por John Hort. La tesis del texto es que la noción de factor podría ser funcional para determinar qué elemento es vinculante en los precedentes, aunque a mi juicio queda pendiente determinar previamente qué significa seguir o aplicar un precedente. Creo que esa idea está pendiente y que es relevante para dar respuesta a la otra pregunta. Luego, aprovecho de decirlo acá: de las conclusiones de la exposición verbal, me queda la duda
de si todo este esfuerzo es más bien para poder mejorar la performance de la programación de sistemas o modelos de razonamiento de inteligencia artificial, o es más bien, como entendí cuando leí el texto, una mejor comprensión de cómo funciona el razonamiento jurídico humano con precedentes, trayendo las ideas del razonamiento con inteligencia artificial o de la programación de la inteligencia artificial. Aunque a mi juicio, bueno, pero el factor, tal como lo presenta Horty, no tiene su mejor rendimiento explicativo en Horty mismo, y ahí entonces también como un comentario, es como, me da la impresión que finalmente hay mucho esfuerzo en mostrar la hipótesis de Horty, pero después, y esto lo veo reforzado en la exposición verbal, pareciera que un autor como Praken o el propio Sartor parece que logran mejor la idea del factor, entonces no entiendo la proporción de palabras dedicadas a Horty cuando finalmente pareciera que lo estamos dejando de lado y cuando además pareciera que Horty por sí solo requiere que venga al auxilio Normative System para poder comprenderlo mejor. Eh, por esto el autor entonces estiman conveniente, y aquí lo novedoso de su investigación, creo yo, clarificarlo con las nociones de caso y propiedad relevantes traídos de Normative Systems de Arthur Ronnie. Pero claro, queda pendiente podríamos habernos evitado el uso de factor yendo solo a la idea de caso. Vamos a ver si puedo ayudar a esclarecer un poco más eso. Finalmente, problematiza la idea de factor en su relación con la de razones para actuar, que es el contexto inicial donde Horty desarrolla la idea, y como ya anticipé, no queda del todo acabado si el autor desdeña esa perspectiva o no. O sea, hay elementos, lo dice en alguna parte, pero finalmente no entra en ese punto. Y además, yo creo, y esto igual lo digo acá, eh, el- a mi juicio, todo el debate de si los precedentes son razones para actuar o son reglas, tiene más bien que ver con la posibilidad del apartamiento del precedente. Es decir, en una comprensión muy rígida de lo que son las normas, los autores anglosajones estiman que si son normas, si son reglas, son obligatorias. Y si son obligatorias, no se pueden no aplicar. Entonces tienen que buscar una categoría distinta que permita la no aplicación del apartamiento. Es decir, cómo puedo explicar el distinguishing. Pero eso es entender que las reglas no pueden ser materia de distinción. Cuando autores como, bueno, está aquí el experto en derrotabilidad, el profesor García Izaguirre nos puede decir que además que y esto vuelvo a la perspectiva del mundo del derecho continental, o tal vez yo del mundo del derecho de Chile. O sea, acá el apartamiento de las reglas, el mundo del escepticismo está a la orden del día. O sea, la creación judicial, la decisión judicial, finalmente nunca se ha visto tan constreñida por la regla y menos por las decisiones pasadas. Entonces, por eso pienso yo que a veces también el debate anglosajón es un poco artificioso, o al menos cuando queremos usar esas categorías para hablar desde el civil law. Eh, Bien, nos recuerda el autor, el profesor Cavani, la idea de los modelos que presenta Horty, del modelo de reglas, de razones de decisión. No viene al caso referirnos más a eso, pero la idea es que en este modelo Horty trae un nuevo concepto que lo trae del sistema de creación o programación de modelos de inteligencia artificial, que es el uso de factores. Factores la idea de factor que se implementaría como hechos jurídicamente relevantes que fortalecen o debilitan la posición de una parte. Entonces, cada precedente puede representarse como una situación donde hay un hecho, más un resultado, más una regla reconstruible, en la cual la premisa de la regla contiene los factores favorables a la parte vencedora. Aquí una cuestión que también me parece interesante, y que creo que el modelo de Horty parte de un supuesto que no sé si es el propio de todo tipo de juicio cuando uno quiere reconstruirlo. Y que es que él piensa todo su modelo y toda la reconstrucción que luego se hace para los modelos de inteligencia artificial como adjudicando en favor del demandante o el demandado.
No sé si este matiz que quiero proponer generará después resultados distintos, pero al menos conceptualmente sí es distinto, que a mí me da la impresión que muchas veces la manera más propia de plantear la labor del juez frente a una acción, a una demanda, es más bien estimar o desestimar, más que el hecho de darle lugar al demandante o al demandado. De este modo, entonces, a veces la ausencia de ciertos elementos en los hechos del caso precedente, en el caso actual, bastaría principalmente más bien para desestimar o para estimar. No sé si necesariamente para adjudicar al otro. Porque, por ejemplo, cómo ese modelo puede reconstruir hipótesis de tramitación o de procesos en rebeldía de la parte demandada, donde no hay propiamente tal una antítesis que entre en conflicto, sino más bien eh, el demandante litiga solo contra el derecho en algún sentido, o buscando la aplicación de la regla. Insisto, puedo explicar el matiz, pero no sé si al final habría que hacer buscar casos, si nos daría resultados distintos finalmente si lo planteamos en términos de estimar, desestimar, en vez de términos de darle lugar al demandado o al demandante. Eh, luego, eh, el propio profesor Cavani señala que observa que hay ambigüedad en el uso de la expresión factor, en el sentido que el factor no es un hecho, sino más bien una abstracción conceptual de propiedades, aunque también ahora en la exposición verbal él aclara que la idea de abstracción también se refiere a un ámbito más propio, por así llamarlo, de la ciencia informática, más que una abstracción conceptual desde el punto de vista del análisis conceptual o de la teoría de conceptos, que es un punto al cual quiero después referirme. Luego, el profesor Cavani trae a colación el aporte de Arthur y Bulligen, autores que permiten clasificar el concepto, en cuanto a que un caso genérico se definiría como un conjunto de propiedades relevantes del universo de discurso. Entonces, en esta idea, el concepto de factor entraría a jugar en este conjunto de propiedades relevantes. Después voy a referirme a ver si no es una multiplicación de categorías o que pueden distinguirse o en realidad en cierto sentido, que nos aporta de nuevo la idea de factor, que no nos haya dado ya la idea de conjunto de propiedades relevantes que forman parte de la idea de casos. Eh, Así, los factores entonces serían las propiedades relevantes de los casos individuales derivadas de las normas que las califican. No son entonces los hechos del mundo, sino las propiedades normativas relevantes las que clasifican los casos. De entrada, entonces, hecho el resumen del planteamiento como lo entendí del profesor Cavani, es un tema que me parece interesante, pone de relieve el desarrollo de la noción de factor que se ha hecho por la programación de la inteligencia artificial y que su función primigenia es poder representar el razonamiento con precedentes. En este sentido, hay que decir que el razonamiento jurídico, tal como lo entendemos en su etapa interna de justificación, como una especie de discurso lógico formado por premisas y conclusiones, es también una representación de la realidad. ¿Ya? Pero como es sabido, no es como realmente razonan los jueces y juezas, sino que son reconstrucciones abstractas de lo que podría extraerse de un razonamiento completo con normas, hechos y decisión. Señalo esto porque quiero destacar algo en la dirección de ajuste del lenguaje mundo. Toda programación, todo modelo de machine learning, hasta donde yo alcanzo a comprender, no soy un experto en inteligencia artificial, funciona en principio sobre la base de datos que emulan o replican lo hecho antes por humanos. De este modo, la noción de factor es un esfuerzo por entender una supuesta lógica interna de las decisiones pasadas que le sirven de suministro. Pero luego, cuando quiero enfrentar al modelo con un caso nuevo, lo que se espera es que funcione con base en los datos ya aportados. Es decir, la noción de factor ha sido concebida originalmente para explicar, para conocer. Pero ahora, cuando la trasplanto a la teoría de los precedentes, pasa que por un lado sigue siendo útil para explicar cómo razonan los jueces y juezas, pero está la tentación de usarlo como una forma de constreñir la toma de decisiones. Es decir, una cuestión es explicar o querer reconstruir cómo razonan los jueces en base a las decisiones pasadas, y otra es decir, en base a las decisiones pasadas, tú debes actuar de esta manera. Pongo otro ejemplo. En Chile se ha intentado un sistema
en responsabilidad civil de baremo. Un baremo dice cuando hay tantas cortes como las regiones que hay en el país, si la corte de Valdivia, cuando tú te cortas una pierna, te pagan X. Y cuando te cortas un brazo, te pagan Y. En la corte de Concepción, que es otra corte, lo mismo, otros precios. Y entonces yo lo que tengo para poder tomar la decisión hoy por hoy, como juez hoy, una pierna, tengo valores pasados, pero eso no dice que, no es una, cuando yo lo ocupo, más bien no justifico porque yo decido de una manera o tal, sino más bien me apoyo en el ejemplo anterior y muchas veces, a veces no implica la suspensión del juicio propio para decir, ¿qué quiero decir con esto? Es lo mismo que pasa a veces, o lo que se critica, ustedes que han estado en contacto con el mundo gironí, cuando se habla de la prueba pericial. La prueba pericial es un antecedente que tiene que tener en cuenta el juez, pero no suspende la decisión del juez. Y muchas veces en la práctica los jueces o juezas simplemente toman lo dicho por el peritaje, por la prueba pericial, y concluyen en igual sentido. Eso a mí me parece que entonces en la reconstrucción de los modelos de inteligencia artificial, de la misma manera que cuando uno quiere reconstruir una práctica jurisprudencial, está haciendo una abstracción, está haciendo una reconstrucción de lo visto en el pasado. Pero no sé si siempre eso permite que, dado que en el pasado se resolvió de tal manera, tengo que resolver de igual manera en el futuro u hoy. Voy a darle más vuelta a esta idea a continuación. Dicho de otra manera, una cuestión es hacer teoría de los precedentes y otra hacer política de los precedentes. Una cosa es describir ex post cómo razonan, qué factores toman en cuenta o son relevantes para decidir, y otra es prescribir ex ante qué factores deben tomar en cuenta o son relevantes para decidir. Donde en el primer sentido, relevancia significa esto es lo que se ha tomado en cuenta, y en el segundo, esto es lo que se debe tomar en cuenta. Dicho en sencillo, me parece que no queda del todo claro si el factor es relevante como descripción o como prescripción en el planteamiento que se hace en el texto. Y esto afecta a una cuestión que es tributaria de la interpretación de los documentos normativos. En un sentido, si el factor se entiende que ya viene dado en la sentencia 1, entonces el tribunal 2, el posterior, solo debe descubrirlo y aplicarlo. Pero en otro sentido, es el tribunal 2 quien va a construir qué factor es relevante. Y en tal sentido, la sentencia precedente es solo el punto de partida de la interpretación, pero el producto, la sentencia 2, es la que va a crear finalmente el precedente. El profesor Cavani ofrece una definición de factor como una propiedad fáctica, jurídicamente relevante, capaz de representar y clasificar casos individuales, el cual puede servir como una premisa de razonamiento que puede justificar el sentido de una decisión y que se caracteriza por ser binario, todo nada o gradual. Entiendo que la idea de gradual que en la definición no queda tan explícita, pero leyendo el texto se refiere más a la idea de la dimensión, pero no sé si estoy en lo correcto o no. Pero cabe preguntarse, ¿relevante para qué? ¿Para quién? ¿Según quién? Es decir, ¿la relevancia viene determinada por una regla de competencia o por una directiva interpretativa? Desde luego, la noción de relevancia es esquiva. El problema de Alchurrón y Bullion, y que no es mía, es que el sistema funciona con normas interpretadas. Precisamente el problema del razonamiento es la selección de esa propiedad relevante. Con ello quiero decir que la noción de factor, a mi entender, es sumamente útil para dar cuenta del derecho vigente de una comunidad. De hecho, así funcionan los buenos estudios jurisprudenciales, que es para lo que más se usan los sistemas de inteligencia artificial hoy por hoy. El propio sistema chileno hizo robusto un motor de búsqueda que nos permite reconstruir cómo se ha resuelto en el pasado. De hecho, así funcionan los buenos estudios jurisprudenciales, indicando qué hay de común y de distinto entre conjuntos de casos que se estudian y cómo se correlacionan con los tipos de decisiones estimatorias o desestimatorias. A partir de lo cual es posible intentar una predicción, un juicio de probabilidad, pero no me atrevería a afirmar que funcionan como reglas que constriñan el actuar de un tribunal posterior. Es más, ¿qué factores son relevantes? Parece que solo considera elementos de la descripción táctica de los hechos discutidos, pero un buen análisis jurisprudencial mirará también qué juez o jueza dictó la decisión, la composición de una sala o cuestiones estructurales. Por ejemplo,
No sé si este debate se da fuera de Chile, pero en materia de responsabilidad médica, por poner un ejemplo, hay contrato, no hay contrato previo, el establecimiento es privado o es público, era una obligación de medio o de resultado. Es decir, ese tipo de circunstancias que son relevantes, pero que cuando uno revisa los casos vistos en la sentencia, en los considerandos que se refieren a la declaración de hechos probados, muchas veces no va a estar presente. Es decir, hasta dónde llega si me permite la expresión, la factorización. Reitero, una inteligencia artificial puede lidiar con enormes bases de datos y uno podría pedirle que separe todo lo común de dos casos de todo lo distinto entre dos casos. Puede hacerlo un humano, pero la pregunta es, ¿cuáles de esos factores son los relevantes o no? Que es una pregunta que se responde distinto si me refiero a la reconstrucción del pasado o a la dirección del futuro. Como decía Schauer, en Autoridad y Autoridades, ya sea en el paper o en el capítulo de Pensar como un abogado, citar algo suele implicar que aquello es tomado en serio. Entonces, me gustaría destacar que lo que selecciona los tribunales son sentencias pasadas sobre casos que estiman semejantes, pero hay tantos o más factores relevantes en la selección de la sentencia que en el contenido del caso que ésta resolvió. Y todo un ámbito que queda opaco cuando solo me centro en la idea de los factores del caso. El autor, el profesor Cavani, propone, luego de estipular la definición que antes habíamos visto de factor, una serie de distinciones analíticas. Primero él dice, tenemos normas jurídicas, casos genéricos, propiedades relevantes, casos individuales. Bueno, dice norma jurídica que conecta casos con soluciones, pero no me queda claro si se refiere solo a las normas interpretadas del discurso del legislador o a las disposiciones del legislador. Y en cualquier caso, si entiende como una norma jurídica en tal sentido a las propias ratio decidendi de la sentencia que considera como precedente. Porque en ese caso, y es una cuestión que me quedó, no, me asaltó también ahora con la exposición verbal, eh, si norma es la correlación que se hace de un caso con una solución, y las ratio decidendi las podemos entender como que hacen estas correlaciones cuando no son ratio decidendi que definen. Ese es otro problema también. O que estipulan o que no hacen correlaciones de casos con soluciones, sino de caso con caso, ¿me entiendes? ¿Dónde queda la idea de factor? ¿Dónde lo ubico? O sea, y finalmente, si eh, se produce cierta circularidad, si entiendo que la ratio decidendi también funciona como una norma. Los casos genéricos, bueno, y en cualquier caso, si se entiende como norma jurídica en tal sentido, a las propias razones decidendi y de las sentencias que considera como precedentes. Estima también que los casos genéricos son distintos de las propiedades relevantes de los casos genéricos y que las propiedades relevantes de los casos individuales, y pone entre paréntesis factores, que coinciden con las propiedades relevantes de los casos genéricos. Y distingue los casos individuales representados por los factores y los hechos del caso como los enunciados probatorios. Comentario al respecto. Si bien alcanzo a entender el significado de la distinción, no alcanzo a ver toda su utilidad o funcionalidad. Es decir, si lo que tengo es una sentencia pasada, lo que sé de los hechos del caso es la declaración de hechos probados que en ella se plasma. Entonces, ¿cuál o cómo diferencio a los factores en tanto propiedades relevantes de los casos individuales? Y a su vez, ¿cuál es la funcionalidad de distinguir entre casos individuales y sus propiedades relevantes? Esto es, ¿qué queda sin estos últimos? Si le saco los casos individuales y sus propiedades relevantes, ¿qué me queda? O sea, entiendo la distinción, pero no entiendo la funcionalidad de la misma. ¿Qué entidad tendrían los casos individuales? Volvamos al razonamiento con precedentes. Si los precedentes son un universo de sentencias pasadas, la selección la hace el tribunal posterior. Cuando el tribunal posterior se enfrenta a un caso, ¿qué tiene en cuenta al resolver? ¿Busca casos parecidos o como resolvieron? ¿O busca sentencias que resuelvan como quiere resolver? Y luego si se parecen o no. ¿Entiendes? O sea, ¿qué busca? ¿Se va a mirar hechos que hayan sido resueltos o se va a buscar sentencias que resolvieron de manera parecida como quieren? Los factores sirven entonces para seleccionar la sentencia pasada y se aplica y aquí mi pregunta, ¿y se aplica tal cual como quien aplica un enunciado normativo que vincula un caso o una solución? ¿O los factores más bien sirven para interpretar
la sentencia pasada y crear la ratio decidendi, el profesor Cavani concluye su texto diciendo, así, dado que el concepto de factor permite realizar representaciones adecuadas de los casos, su clarificación conceptual tiene una gran utilidad para problematizar algunos aspectos de la teoría del precedente y también su impacto en la práctica judicial si acaso un sistema de inteligencia artificial con ciertas características se llegase a implementar. Concretamente, dice él, colocar en entredicho la tesis de que la multiplicidad de sentencias y la contradicción e incoherencia entre ellas impediría hablar de precedente, precisamente porque un sistema de inteligencia artificial sería capaz de sistematizarlas y clasificarlas en función de factores, pudiendo hacerlo inclusive automáticamente. Pregunta, me hago yo. ¿Busco el factor común en los casos en tanto hechos, con independencia de un tipo de resultado, se estima o desestima? ¿O voy a buscar primero el resultado, la solución del caso, y ahí me voy a mirar los hechos? Segunda cuestión o conclusión del profesor Cavani, cuestionar la tesis de Horty de que la obligatoriedad de los precedentes no residiría en una regla, sino en el balance de razones, dado que no puede haber justificación en los precedentes a no ser que exista una regla, o sea, una ratio decidendi, pero cuidando de precisar el sentido en que es empleado este concepto. Y ahí mi pregunta es, si la obligatoriedad del precedente depende de la ratio decidendi pasada, no me queda claro el rol que se asigna a la interpretación. Es decir, si se razona con factores. Por ejemplo, busco coincidencia de factores, busco ese match. Luego entonces, aplico sin cambios en la formulación canónica de la relatividad declarada. O sea, si encuentro entre el caso 2 y el caso 1 un match de hechos, un match de factores, simplemente aplico la premisa normativa tal cual en el caso 2 o eh, más bien veo el tipo de caso genérico de la formulación de la ratio decidendi y veo que ese caso genérico es semejante al caso actual. Esa es una duda que tengo de cómo usar los factores. Es decir, si es en el primer sentido, pareciera que los hechos, el hecho de que haya ese match de factores, me constriñe. No puedo decidir de otra manera porque ya antes un tribunal por precedente horizontal, ¿verdad? Por las ideas de igualdad, de universalización, etcétera, resolvió de tal manera, no me puedo apartar. Eh, Pregunta 2. ¿En el modelo de factores se volvería imposible el distinguishing? Es decir, si tengo el match de factores, ¿qué tengo que hacer? ¿Agregar un hecho nuevo? Que no sea... Y ahí entonces, si puedo hacerlo, también me produce el problema de si se produce irrelevante finalmente. Si puedo sacar siempre un conejo del sombrero. ¿Ya? O es lo mismo, porque funciona de dos maneras. Y aquí seguramente Víctor puede ser más experto en cómo juego con los antecedentes normativos. Basta con que yo agregue un hecho nuevo que no estaba en el caso anterior o diga el caso anterior, que el mismo resultado finalmente, pero son dos operaciones distintas. O digo que el caso anterior tiene ausencia de un hecho que es relevante acá. O el caso actual tiene ausencia de un hecho que está en el anterior. No sé si ese juego que, un poco citando a 33 cosas que puedo hacer con un precedente, los jueces pueden ser muy creativos cuando quieren victimizar o hacer una serie de cosas con los precedentes. Por eso que me parece súper interesante la idea de factores como descripción. Y no sé si al final esa es la idea. O, y aquí es donde tengo más dudas con la idea de factores, están hechos para poder explicar el constreñimiento, para poder explicar la vinculatoriedad, la limitación a partir del caso 1 respecto al tribunal que resuelve el caso 2. Pregunta 3. El caso 1, el caso alfa, ¿tiene factores? ¿O no? Claro, tiene casos, tiene elementos, pero ¿cómo funcionaría siempre un caso que sea totalmente nuevo? ¿No me permite la analogía? No sé. La tercera conclusión es cuestionar la necesidad de la relevancia formal del precedente, prevaleciendo más bien la relevancia empírica generada por la incorporación de los precedentes al sistema de inteligencia artificial con la consecuente modificación de prácticas judiciales. Y esto es lo último con lo que cierro. Si es relevancia empírica que comparto, a lo que quiere llegar el profesor Cavani, entonces los factores pareciera que son los que determinan
los que determinan, condicionan la selección del precedente. Dicho de otro modo, no puede el Tribunal 2 escapar de aplicar una norma precedente cuando los casos son altos en match de factores. Pero si eso es así, entonces no se vuelve vinculante y por ende deja de ser empírica la relevancia, entendiendo que hay una metanorma que dice que habiendo igualdad de factores tienen que resolver de igual manera. Eh, Eso, un par de ideas finales. Eh, Vuelvo a reiterar, usamos harta Forti, pero parece que al final nos queríamos quedar con Praken y Sarkot. En sentido teórico, jurídico, la idea de relevancia creo que no es totalmente desarrollada. A mí también en mi propia investigación me costó asirla. Creo que es una idea que la podemos intuir, pero que no ha sido bien perfilada por la teoría todavía. Le comentaba a Víctor antes de la presentación que vi un esfuerzo en un trabajo de Juan José Iniesta a propósito del soft law, para poder delimitar qué significa relevancia. Finalmente es seguir, tener que seguir, es tomar en cuenta. Bueno, eh, bueno, no, habría más cosas que decir, pero creo que son tan pequeñitas que lo principal ya lo he dicho. Solo felicitar al profesor Cavani, creo que su trabajo me hizo hacerme un montón de preguntas. Seguramente no soy capaz de expresar algunas ideas que se me escapan por no ser tan experto en Horty, pero creo que hay cosas que se pueden todavía afinar mejor también. Y lo último, eh, si finalmente termino usando al churrón y bullying, me hacen falta, que era finalmente lo que me aporta la idea de factor. Eh, Me quedo con esa duda, pero si me sirve o no para tomar decisiones, para poder predecir razonamiento. Lo veo súper útil para reconstruir. No sé si es tan útil para, para, para predecir. Muchas gracias.